Capítulo cuarto. Puntos finales. En la capital reinaba gran confusión. Cada mañana se ponían en marcha comandos de emergencia reunidos apresuradamente, que reforzaban las barreras de las calles. Cavaban fosos antitanques o levantaban con maderas y cemento defensas rudimentarias. Aunque en las afueras de la ciudad se habían colocado por todas partes letreros que decían prohibido a los refugiados quedarse en la capital del Reich. Por las calles aún accesibles pasaban convoyes interminables con caballos, carretas y también ganado, que la gente traía de su tierra, y muchas veces se metían en la zona de combate. Las estaciones estaban atestadas de trenes de mercancías detenidos, cargados de víveres, de tropas de refuerzo y heridos. Sin duda los bombardeos habían cesado desde que estaba cerca el Ejército Rojo, pero la ciudad seguía iluminada por los incendios, y tampoco desaparecía el torbellino de polvo incandescente y de partículas de ceniza que caían como una lluvia fina y cubrían con una capa caliza las fachadas, los árboles y a los hombres. Aviones rusos de vuelo rasante sobrevolaban incesantemente la ciudad. Incluso seguían funcionando las sirenas, cuyo estruendo atacaba los nervios de los berlineses desde hacía semanas, pero ahora, con un sonido estridente e ininterrumpido, indicaban alarma de tanques. Se veían por doquier vehículos militares quemados o abandonados por falta de carburante. La artillería soviética, que había tomado posición alrededor de la ciudad, llegaba ya a todos los barrios y con sus proyectiles incendiaba una casa tras otra antes de que avanzara la infantería. Incluso las ruinas volvían a prender fuego a veces, como consignan con extrañeza diversas anotaciones que recuerdan esas semanas. Cada día había más fábricas, talleres y servicios de todo género que suspendían el trabajo. A menudo faltaba agua y electricidad durante varias horas. Desde el 22 de abril se condenaba a muerte a quien guisara con cocina eléctrica. En el asfalto reblandecido se amontonaban los escombros y la basura, y, junto con el olor omnipresente a carne quemada, despedían un hedor insoportable. Sobre todo en los barrios del centro, la gente no salía durante días de los sótanos y de los pasillos subterráneos del metro. Las personas que lo intentaban se cubrían el rostro con paños húmedos para protegerse de los vapores cáusticos del fuego y el fósforo. La simple supervivencia costaba un esfuerzo inmenso. Los últimos periódicos, así como los bandos fijados en las columnas de anuncios, contenían una mezcla llamativa de consignas de victoria y de amenazas, además de consejos, muchas veces curiosos, sobre cómo superar los inmensos peligros de la vida diaria. Para mejorar la base de proteínas, decía una de esas recomendaciones, la población debía ir a los numerosos lagos y estanques de la ciudad a cazar ranas, lo que se conseguía fácilmente con trapos de colores, que debían ser arrastrados por la superficie del agua cercana a la orilla. Faltaba de todo. Los soldados del Volkssturm, que se reunían en los lugares convenidos, eran transportados al frente en autobuses y tranvías, en la medida en que éstos todavía circulaban. Como los rusos ya habían conquistado bastante al principio 3 depósitos de armas o municiones de las afueras, y faltaban los medios de transporte para aprovisionarse en los depósitos del casco interior, de Grunewald y Tiergarten, pronto más de la mitad de los defensores marchaba contra el enemigo con solo un brazalete y la orden de proveerse de carabinas y lanzagranadas en el campo de batalla, quitándoselas a muertos y a heridos. Pese a tanta deficiencia, Hitler había dado orden de llamar a las armas, a unas armas inexistentes, a los nacidos en el año 1929. Con la certidumbre de que todo estaba perdido, se puso abiertamente de manifiesto el deseo urgente del régimen de ajustar cuentas, un deseo demorado mucho tiempo y recubierto por una apariencia de justicia legal. Las cárceles estaban abarrotadas de presos políticos, sobre todo desde la gran oleada de detenciones a raíz del 20 de julio de 1944. En la primera mitad de abril, Himmler había ordenado no dejar vivo a ninguno de los encarcelados, poniendo así en marcha la maquinaria de matar en todos los territorios que todavía estaban en poder de sus propias unidades.
cuando al acercarse la vanguardia rusa fue cerrada la cárcel de la Lehrterstrasse, quedaron libres algunos presos que tenían pocos cargos, y se aseguró a los demás que serían puestos en libertad cuando llegaran al cuartel general de la Gestapo, que tenía su sede en el palacio del príncipe Albrecht. Hacia la 1 de la madrugada se puso en marcha un grupo de SS armados hasta los dientes, escoltando a los presos que los llevaron supuestamente para cortar el camino por un terreno de escombros que había cerca, y, a una señal convenida, los mataron de un tiro en la nuca. Entre los asesinados estaban Klaus Bonhoeffer, Rüdiger Schleicher, Friedrich Justus Perels y Albrecht Haushofer. Al mismo tiempo, los informes sobre la moral de la tropa llegados de todas partes consignaban un aumento de las depresiones y hablaban de una tendencia contagiosa a conversar sobre el modo más seguro de quitarse la vida. La auxiliar de defensa antiaérea Inge Dombrowski, decía un informe, pidió a su jefe de compañía que la matara de un tiro. El joven teniente, después de angustiosas vacilaciones y de tratar de demorarlo, accedió a la petición y acto seguido se suicidó. Poco a poco se fueron apagando los rumores sobre la gran ofensiva que el Führer llevaba preparando largo tiempo. En su lugar corrió por enésima vez la voz de que el ejército de Benck ya estaba cerca de Potsdam y se preparaba para dar un golpe de aniquilamiento. Al mismo tiempo se hablaba de que los norteamericanos habían concentrado tropas de paracaidistas al otro lado del Elba para ayudar a la Wehrmacht en su lucha contra el Ejército Rojo. Pero ya casi nadie daba crédito a estas y a otras historias cuyo origen propagandístico era demasiado evidente. El fatalismo y el humor cáustico con que los berlineses venían bandeándose desde generaciones atrás por entre las continuas calamidades de la vida reaccionaba ante el final inminente con la canción de moda. Por eso no se hunde el mundo. Los vecinos se silbaban la melodía unos a otros por las calles. La canción se convirtió en una especie de consigna, lo mismo que el saludo de despedida. Que quede usted sobrante. Los síntomas del desmoronamiento se daban entre tanto incluso en el entorno más cercano de Hitler. Cuando Albert Speer volvió al búnker a última hora de la tarde del 23 de abril para despedirse de Hitler con sentimientos encontrados, percibió a cada paso los pequeños pero sintomáticos signos de un relajamiento de la disciplina. Se fumaba en las antecámaras, y aquí y allá había botellas medio vacías. Y cuando Hitler entraba en alguna habitación, raras veces se levantaba alguno de los que estaban allí, y casi nadie interrumpía la conversación cuando él pasaba. Hitler daba una impresión de serenidad melancólica y hablaba de la muerte como de una liberación. Contra todo lo que se podía esperar, ni siquiera se encolerizó cuando Speer acabó confesando que desde hacía meses venía incumpliendo las órdenes que habían recibido de destruir edificios. Parecía más bien, como sucedió varias veces en el curso de la visita, estar absorto en pensamientos remotos mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Como si ya hubiera dejado demasiado al descubierto sus sentimientos, unas horas después despidió a la tardía visita con una indiferencia casi desdeñosa, y eso creyó notar Speer, como si ya no perteneciera al círculo de los íntimos. Cuando durante el camino de vuelta Speer atravesaba los deteriorados salones de la Cancillería que él había construido 6 años antes como primer testimonio arquitectónico del Reich de la Gran Alemania, involuntariamente le vino la idea de cuánto más adecuado habría sido el final de su vida si Hitler, como Speer había esperado en un primer momento, hubiera hecho venir un piquete de ejecución que lo fusilara. Pocas cosas podían indicar con más claridad que Speer, sin embargo, seguía perteneciendo a ese círculo. Porque aquello revelaba el mismo modo de pensar que llevaba a todos, empezando por Hitler, a despreciar la vida. A los Goebbels, Krebs, Burdorf y Monke, junto con las centurias del regimiento personal Adolf Hitler, y a los innumerables soldados que aún luchaban encarnizadamente en el Berlín bloqueado. El historiador británico A. J. P. Taylor ha calificado de gran misterio que tantos alemanes irreflexiblemente, y por decirlo así, cuando todo había terminado, siguieran luchando sobre las ruinas del Reich desaparecido.
Como los alemanes no tenían ningún recuerdo de aquello, añadió con un sarcasmo teñido de cierta perplejidad, nunca se sabría la respuesta. Pero esos soldados de la zona interior de defensa no es que marcharan sin más, desesperados y obedientes al encuentro de la muerte. Más bien se puede estar bastante seguro de que no pocos de ellos, de un modo extrañamente confuso, vivían como un desquite aquel combate furioso de los últimos días. Lo que para ellos contra toda razón justificaba la resistencia no era sólo la idea hondamente arraigada de que todo lo que en el mundo era grande de verdad sólo quedaba sellado mediante la muerte y la destrucción. Ellos se sentían además llamados o incluso ya elevados a figuras activas del acto final de una tragedia de la historia universal, y tragedias de esas dimensiones, así lo habían aprendido, conferían incluso a lo que parecía absurdo un sentido más alto. Amar sin remisión las situaciones insolubles era ya desde hacía mucho tiempo uno de los rasgos característicos de por lo menos una pequeña parte del pensamiento alemán. Una larga tradición filosófica que había proclamado en confusas teorías la vocación histórico universal de los alemanes por el radicalismo y descubierto el pesimismo heroico como herencia sobre todo de los pueblos germánicos, allí accesible para todo el mundo a través de una profusa literatura didáctica, se veía confrontada con pruebas sublimes y también de aquel osar tener miedo a la nada, de Heidegger, podían deducirse razones para oponer la máxima resistencia. Todo ello producía una satisfacción incomparable a muchos de quienes participaban en los combates encarnizados y terriblemente sangrientos que se libraban en las ruinas y en los sótanos de la ciudad a punto de sucumbir. Un ímpetu sereno desconocido hasta entonces, recordaba un oficial alemán, una firmeza indescriptible, confianza en la victoria y disposición a morir. Estos eran los factores determinantes de nuestra lucha. Aunque Zhukov defendiera la ciudad con los puños, lo iba a pagar caro, aunque nosotros tuviéramos que defenderla con la pistola. A eso venía a añadirse, por lo menos en las unidades de élite, y no solo de las SS, su firme ideología y la fe en Hitler y en su mensaje. Todos ellos estaban preparados para hacer frente a situaciones desesperadas. La idea de que vivían en una época de conflagraciones mundiales con un final trágico formaba parte, por decirlo así, de su equipamiento básico. Durante toda la época en que detentó el poder, el régimen había conseguido una y otra vez enardecer los ánimos produciendo a voluntad crisis a vida o muerte. La serie de golpes de fin de semana de Hitler durante la década de los 30 ya formaba parte de ello. Pero la armonía consigo mismos no la lograron, tanto él como sus seguidores, hasta más tarde, sobre todo en los pomposos actos en honor de la muerte organizados durante la guerra, tras la derrota de Stalingrado, por ejemplo, con aquel discurso de Goering, especie de explosión de júbilo ante la muerte, sobre la sala de los nivelungos hecha de fuego y sangre, o con el llamamiento a la guerra total, escenificado por Goebbels, que terminó en un caos de fanático entusiasmo. Nunca se empeñó tanto el gobierno en ganarse al país como en la proximidad de abismos imaginados o ya realmente inminentes. Por último, no hay que dejar de llamar la atención sobre el shock del desencanto que aumentaba por días. Año tras año, incluso en las últimas semanas, el fraude propagandístico del régimen, cuidadosamente preparado, había ocultado a la población la realidad de la guerra, presentando hasta las más fuertes derrotas como trampas para los enemigos, cuya superioridad era solo numérica. Ahora, el sistema de las mistificaciones se había derrumbado de golpe y, como siempre que se rompen los velos y la realidad reconquista el poder, se generalizó una actitud suicida de desprecio a la vida. Se añadía un miedo difícil de describir ante los deseos de venganza del Ejército Rojo, un miedo en el que las horribles imágenes tradicionales sobre los bárbaros del Este, las vagas sospechas de las atrocidades cometidas por numerosas unidades alemanas durante la campaña contra la Unión Soviética, así como las imágenes amenazantes presentadas por la propia propaganda, se convirtieron en misteriosos signos que de pronto cubrían todas las paredes anunciando la catástrofe.
Nota de la traductora. La palabra alemana que se puede traducir como signo misterioso, Menetekel, está tomada de la escena bíblica de Daniel capítulo 5 versículo 25, en la que el rey Baltasar de Babilonia ve escritas en las paredes las mismas misteriosas palabras, Mene Mene Tekel Ufarsin, que le anuncian que sus días están contados. Fin de nota. El promotor y, al mismo tiempo, prisionero de esa política de máxima tensión nerviosa era el propio Hitler, y hay momentos en que se tiene la impresión de que necesitaba como una droga esos malabarismos sobre la cuerda floja. Las rápidas victorias sobre Polonia, Noruega y Francia al comienzo de la guerra solo le habían procurado satisfacciones pasajeras, que pronto le resultaron insípidas, y a la decisión tomada ya en los días del triunfo sobre Francia de atacar a la Unión Soviética, probablemente contribuyó el deseo de poner por fin seriamente a prueba al destino. Ahora, por decirlo así, había llegado a la meta. En las últimas conferencias de finales de abril, en las que explicaba una y otra vez, aunque dando razones distintas, por qué contra todo lo que antes tenía proyectado, quería quedarse en Berlín y morir allí, aparece con toda claridad ese entramado de motivos. Lo que sentía, a pesar de, o gracias a las noticias catastróficas que le llegaban, eran complejas sensaciones de satisfacción. Una vez más la dicha de estar entre la espada y la pared. En el transcurso de una de las conferencias, Hitler, con énfasis apenas disimulado, habló de un final glorioso, preferible a cualquier perspectiva de seguir viviendo unos meses o años en la deshonra y la ignominia. En otra ocasión, encomió aquel sector bloqueado de la ciudad, el de los edificios del gobierno, como la última islita, que se defendía heroicamente, o aseguraba al grupo que rodeaba la mesa de los mapas que no era un mal final perder la vida luchando por la capital de su imperio. Toda la escala de sentimientos, con la yuxtaposición de desvarío, rebelión y resignación, sale a la luz en un resumen de diversos comentarios que hizo Hitler en el curso de la conferencia del 25 de abril. Para mí no hay duda, la batalla ha alcanzado aquí en Berlín un punto culminante. Si realmente es cierto que en San Francisco va a haber disensiones entre los aliados, y las habrá, entonces solo puede venir un cambio si yo le asesto un golpe en un punto al coloso bolchevique. Entonces tal vez se convenzan los otros de que solo hay uno que está en esta situación de pararle los pies al coloso bolchevique, y ese soy yo, y el partido y el actual Estado alemán. Si el destino lo decide de otra manera, dice después, yo desaparecería como un oscuro fugitivo del escenario de la historia, pero me parecería 1000 veces más cobarde suicidarme en el Obersalzberg que permanecer aquí y caer aquí. No hay que decir, usted por ser el Führer. Yo soy el Führer, mientras pueda guiar realmente. No puedo guiar si me quedo en cualquier monte. Para mí personalmente es sencillamente insoportable mandar fusilar a la gente por cosas que hago yo mismo, solo para defender un Berghof. No, para eso no he venido al mundo. Nota de la traductora. Führer significa guía, conductor. Fin de nota. En una retrospectiva general, que es en realidad el documento político final de su vida, Hitler explicó para qué había venido al mundo y por qué había sido llamado a una misión histórica. A juzgar por los informes de su entorno inmediato, desde su regreso a Berlín, pasó en el búnker muchas tardes de febrero y más tarde de abril con Goebbels y Ley. A veces también se unió a ellos el ministro de Economía, Walter Funk. Durante esas reuniones hacía, en largos monólogos, una especie de resumen de su vida, no solo examinando los condicionamientos y las posibilidades de su política, sino también enumerando los errores y las faltas que había cometido. A continuación, uno de los interlocutores daba coherencia y forma a aquella locuacidad, como siempre ampulosa y desordenada. Al principio de sus consideraciones, Hitler presentaba siempre el fracaso nunca superado de su idea central, la alianza germano-inglesa. Año tras año declaraba, había hecho la corte al Imperio Británico,
persiguiendo con ello la idea de mantener alejados de los asuntos del viejo mundo a Rusia y a Estados Unidos. Por tanto, solo él había sido la última oportunidad de Europa. En lugar de admitir eso, todo el mundo se había escandalizado de las duras consecuencias que se derivaban de esa política. Pero Europa, añadió, no podía ser conquistada con simpatía y persuasión, había que violarla para conseguirla. De ese proyecto formaba parte obligar a las falsas potencias mundiales románicas, Francia e Italia, superadas por el proceso histórico, a renunciar a su anacrónica política de grandeza. Todo dependía de Inglaterra, e Inglaterra, explicaba, gobernada por políticos miopes y obtusos, le había rechazado a él una y otra vez. Ojalá el destino, se lamentaba, hubiera preparado a una Inglaterra vieja y esclerótica, otro Pitt, en lugar de ese borracho enjudiado y medio americano, Winston Churchill. Entonces el gobierno insular se habría consagrado con toda su fuerza a la conservación y al bien del imperio, mientras que Alemania, libre de trabas, habría cumplido su misión, la meta de mi vida y la causa del auge del nacionalsocialismo, el exterminio del bolchevismo. Porque la conquista del Este, a su juicio, había sido desde tiempos inmemoriales la misión de la política alemana, y renunciar a ella era mucho peor que el riesgo nunca eludible de una derrota. Estábamos condenados a la guerra, explicaba. Por desgracia para él, la había empezado muy tarde militarmente, en cambio demasiado pronto psicológicamente, porque el pueblo alemán aún no estaba en absoluto preparado para el gran combate decisivo que le había sido encomendado. Yo habría necesitado 20 años para que se formara una nueva élite nacional socialista. Pero le había faltado tiempo para ello. Siempre había sido la tragedia de los alemanes no tener nunca tiempo suficiente. Todo lo demás era una consecuencia de ello, incluida la falta de equilibrio interior. Entretanto, él había comprendido que su desgracia personal había sido gobernar a un pueblo tan inconstante y tan influenciable como ningún otro, a un pueblo tan versátil como el alemán que en el pasado había caído con extraña indiferencia de un extremo en el otro. Al mismo tiempo, continuó, él también había cometido errores y hecho concesiones que no obedecían a ningún beneficio propio ni a ninguna necesidad. Si lo miraba con frialdad, tenía que considerar la amistad con el duce uno de los grandes errores que posiblemente le costarían ahora la victoria. La fidelidad que le había profesado le impidió hacer una política revolucionaria en el norte de África y en el conjunto del mundo islámico, sobre todo desde que Mussolini cometiera la ridiculez de hacerse nombrar por gente pagada e intimidada espada del Islam. Casi más fatal aún había sido la actuación en el terreno militar. La entrada de Italia en la guerra les deparó de inmediato a los enemigos sus primeras victorias y con ellas un nuevo optimismo. Además, la invasión perfectamente estúpida de Grecia había demorado 6 semanas el comienzo de la campaña contra Rusia y provocado en el curso de la operación la catástrofe invernal a las puertas de Moscú. Todo habría sido distinto, decía suspirando. La razón le dictaba una amistad brutal con Italia. En lugar de ello, él siempre había cedido al sentimiento del buen aliado. Había sido su falta de dureza, observó finalmente Hitler, lo que le había arrebatado la ya segura victoria. Solo podía envanecerse de haber luchado contra los judíos, como él decía, en guerra abierta, y de haber limpiado el espacio vital alemán del veneno judío. Pero para todo lo demás, a él le había faltado decisión, cuando no eliminó sin miramientos a los conservadores alemanes, sino que trató de hacer una política revolucionaria con aquellos caballeros de la política, también cuando en España y Francia omitió liberar a los trabajadores de las manos de una burguesía fosilizada. Debería haber llamado a la rebelión a los pueblos de las colonias de todo el mundo, a los egipcios e iraquíes, así como a la totalidad del Oriente Próximo. El mundo islámico esperaba tembloroso nuestras victorias, declaró. Qué fácil habría sido ponerlo en ebullición. Piénsese en nuestras posibilidades. Si él fracasaba, no lo habría perdido su radicalismo,
dijo, sino su falta de decisión, su incapacidad para llegar a las últimas consecuencias. Esa era también la clara visión de las cosas que tuvo ya muy pronto, que había proclamado cientos de veces y que sin embargo, como ahora veía, no había aplicado con la suficiente decisión. La vida no perdona ninguna debilidad. Ese fallo se lo reprochó a sí mismo, como también muestran las actas de las últimas conferencias hasta el final. Durante la toma del poder, explicó en la conferencia del 27 de abril, se había visto constantemente forzado a hacer concesiones a lo largo de los meses anteriores a la muerte de Hindenburg, ocurrida en agosto de 1934. Cuanto más radicalmente podía haber procedido, se lamentaba, sin la camarilla en torno a aquel bicharraco del pasado, él habría tenido que eliminar a miles de personas. Da una visión muy interesante de los impulsos soterrados del régimen hitleriano el hecho de que Goebbels le secundara añadiendo que había sido una lástima la falta de resistencia de Austria durante la anexión de 1938. Habríamos podido hacer añicos todo aquello. Como si con ello hubiera recibido un nuevo argumento para su determinación de no abandonar Berlín, Hitler añadió que, si se quedaba en la capital, era también para proceder de allí en adelante con mayor justificación contra cualquier signo de debilidad. En este conjunto hay que incluir también su quejumbroso comentario sobre la verdadera causa de los ataques de desesperación que le acometían con frecuencia cada vez mayor. Después, uno se arrepiente de haber sido tan bueno.